morning, church family. Today's scripture reading is in Matthew chapter 27, verse 26 to 37. Matthew chapter 27, verse 26 to 37. Then he released Barabbas to them, and when he had scourged Jesus, he delivered him to be crucified. Then the soldiers of the governor took Jesus Mateo into the 27, praetorium and gathered the whole verso garrison around him. 26. And they stripped him and put a scarlet Entonces robe le on soltó him. a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser They crucificado. put it on his head. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincado la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: «Salve, rey de los judíos». Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haber probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echaron suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: «Este es Jesús, el Rey de los Judíos». Thank you, Devin. Thank you, Katie and musicians. Good morning. Gracias, Devon, Katie, músicos. Gracias por su ministerio. Tengo el privilegio de estar aquí delante de ustedes y espero que no se duerman con este calor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu obra en la cruz por nosotros. Gracias por la familia de Dios con la que podemos reunirnos, con nuestros hermanos y hermanas, porque podemos regocijarnos en esta verdad. Tenemos un Dios maravilloso. Te alabamos, te bendecimos y te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra. Ayúdame a hablar tu palabra. Habla a través de mí, a través de las Escrituras. Y, Señor, te pido que nuestros corazones sean cambiados por la palabra viva, por tu palabra. Que nuestros corazones puedan regocijarse en ti y puedan entender la grandeza de nuestro Dios. Y, Señor, te damos gracias. Gracias porque estas son verdades que tú has hecho verdad en nuestros corazones. Te damos gloria y alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a mover esto. Hoy tenemos este pasaje que Devin acaba de leer para nosotros. Vamos a los versos del 26 al 37 y es el punto focal de toda la Biblia, hermanos. Este es el lugar donde todo converge. El Antiguo Testamento, los Evangelios están apuntando a la cruz. Y todo después de este punto en el Nuevo Testamento surge de aquí, de lo que sucedió en la cruz, de lo que el Señor Jesucristo hizo desde el principio de la creación de los cielos y la tierra. El Señor ya tenía este plan para que su Hijo muriera en la cruz,
Eso es lo que nos dice Apocalipsis. La crucifixión de Jesús es uno de los eventos de la historia antigua que más documentados están y son verificables, y es un hecho histórico sin duda alguna. Así que mientras estudiamos hoy la palabra, por favor, tengan en cuenta quién es Jesús realmente. Colosenses capítulo 2, verso 9 dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El universo entero está en Dios, está dentro de Dios, porque Él es infinito, Él es omnipresente. Él mantiene todo el universo junto, y en esta naturaleza triuna de Dios está escondida en la persona de Jesucristo. Jesucristo estaba en la forma de un ser humano, pero es Dios, el Todopoderoso. Él es el ser más poderoso que existe. No, nadie más se compara con Él. Nadie más es más poderoso que Él. Él es la fuente de todo poder, de todo conocimiento, de toda sabiduría, autoridad y habilidad. Nada es imposible para Él. Él es el creador del universo. Todo lo que existe viene de Él. Eso significa que Él creó a Pilato, a los soldados romanos. Jesús es el comandante de todas las ejércitos del cielo. Y todo lo que, cada paso que dirigió a la cruz, Jesús lo pudiera haber evitado solamente con un susurro de su boca. Él no merecía nada de esto. Él no tenía pecado. Él es justo, bueno, perfecto en todos sus caminos. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haría Él una cosa así? Lo hizo por la gloria del Padre. Lo hizo por ti y por mí, para que nosotros fuéramos salvos, para ser rescatados de nuestra indiferencia ante Dios, nuestro odio, nuestro pecado. Así que, hermanos, por favor, mantengan en mente esto mientras estudiamos. Jesús lo hizo para que nosotros fuéramos parte de su familia y un día estuviéramos con Él. Así que Mateo capítulo 27, verso 26, vamos al pasaje de nuestro estudio. Entonces él, o sea, Pilato, el gobernador romano en Jerusalén, soltó a Barrabás. Este era un insurrecto y asesino. A él lo dejaron libre. Y antes de ser crucificado, nos dice aquí que azotaron a Jesús. ¿Qué significa ser azotado? Primero lo desnudaron, lo ataron a un poste y luego lo flagelaron con un látigo muchas veces. Con este látigo que tenía estas puntas de hueso, de metal, piezas filosas que se encajaban en la carne de Jesucristo. Y entonces empezó a exponer las costillas y tal vez los órganos. Y esto es lo que dice Salmo 22, 16 y 17. Es una experiencia de Jesús. Está hablando proféticamente. Dice, puedo contar todos mis huesos. Era una
forma de decir lo que él estaba experimentando al ser azotado. Y Pilato estaba pensando que a lo mejor los judíos pudieran aceptar estos azotes en lugar de la crucifixión. Así que Jesucristo es entregado a otro malvado. ¿Se acuerdan? Jesús fue traicionado por Judas. Después fue hacia los líderes religiosos. Luego los líderes religiosos lo condenaron y lo golpearon y lo enviaron a Pilato porque eran orgullosos y tenían este orgullo mal entendido. Pilato no pudo encontrar nada en contra de Jesús, entonces lo manda a los soldados para que lo azoten y luego lo crucificó. Pero ninguna de estas razones fueron por las cuales Jesucristo fue crucificado. La Biblia nos dice que Dios el Padre lo hizo así, tenía un propósito y un plan. La Biblia dice que el Señor ama tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alguna gente critica al Padre por esto, pero el Padre no forzó a Jesús a hacer esto. La Biblia nos dice en Juan 10, 15 al 18, que esta fue idea de Jesús y fue su deseo hacerlo. Juan 10, 15, 18 dice, yo también pongo mi vida por las ovejas. Dice el verso 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Verso 18, nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Recuerdan cuando vimos el jardín de Getsemaní? Cuando esta turba vino a arrestar a Jesús. Y él les pregunta, ¿a quién buscan? A Jesús, y responde, yo soy. Y Judas, que estaba poseído por Satanás en ese momento, cae al suelo. Esta fue una demostración de esta declaración. Yo soy. Nadie va a tomar mi vida. Yo la doy. Yo estoy dando mi vida. Mateo 27, 27. Entonces los soldados del procurador llevaron a Jesús. Lo llevaron al pretorio y reunieron a toda la compañía alrededor de él. Así que estos tenían la responsabilidad de crucificarlo, pero los soldados no lo llevan directamente a la cruz. Ellos deciden llevárselo para divertirse con él. Entonces van los soldados con Jesús y la historia nos dice que eran unos 600 soldados que estaban ahí en Jerusalén. Muchos de estos estaban distribuidos por la ciudad de guardia, pero muchos estaban ahí en el pretorio. Tal vez cientos de soldados. Y aquí van a ver lo que hacen estos hombres. Están desplegando esta evidencia de influencia demoníaca. Están mostrando su naturaleza pecaminosa, sí, humana,
pero también están desplegando que estaban poseídos por fuerzas demoníacas. La determinación de llevar a Jesús a este lugar. Ellos no pudieron resistir su propia alianza carnal con los poderes demoníacos. Jesús ya había sido flagelado y ahora los soldados, bajo la influencia de estas fuerzas malignas, demoníacas, que parece que estaban concentradas en este momento en Jerusalén. Ellos piensan que ya han ganado, que tienen la victoria porque ya tienen a Jesús, lo han derrotado según ellos. Y Jesucristo ahorita está en una condición crítica en su carne. Mateo 27-28. Después de desnudarle, le echaron encima un manto de escarlata. Tal vez ustedes han visto estas capas rojo escarlata que les ponen sobre los hombros. Tal vez lo han visto en pinturas o en fotografías. Verso 29. Habiendo entretejido una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza y en su mano derecha le pusieron una caña. Se arrodillaron delante de él y se burlaron de él diciendo: ¡Viva, Rey de los Judíos! En esta ocasión nadie se veía menos como rey que Jesucristo. Imagínense, desnudo, la carne desgarrada, sangrando. Imagínense. Y ahora sangre escurriendo de su cabeza, de esta corona de espinas, cayendo sobre su frente. Sin embargo, nadie en todo el universo tenía más derecho y era más digno de ser honrado y respetado como rey y ser alabado como Rey de Reyes y Señor de Señores, como Jesucristo. Él es digno de toda alabanza y de honor. Sin embargo, estos malvados estaban allí burlándose. Jesucristo pudo haber terminado con esto en un momento. Y Pedro, este hombre fuerte, independiente del Espíritu Santo, hizo lo mejor que pudo y ahora está por allá escondido. Nosotros tenemos un rey maravilloso, un Dios maravilloso. Él es Dios. Y la humanidad está haciendo esto a nuestro Dios. Y Él está soportando. Entonces hicieron algo que ningún súbdito haría a su rey. Ellos le escupieron. Habían muchos y uno por uno se acercó a escupirle en la cara hasta que su cara era un desastre, era repulsivo. Y luego lo golpearon, no solo en la cara, sino en su cabeza. Y no solo uno o dos soldados, sino muchos de ellos le golpearon. Y cuando subieron burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus propios vestidos y lo llevaron para crucificarle. Imagínense estar en esa posición.
¿Qué emociones What estarías do you think Jesus was experimentando? experiencing as he was enduring this Imagínense a intensely Jesucristo painful and soportando este humiliating dolor, ordeal? esta humillación. I'm sure that anger was there among the top of the emotions. Tal vez enojo, And anger can be stirred up by pain and y el intensified dolor, by pain. And especially when you recognize especialmente the cuando injustice. sabes que es injusto. Hebrews chapter 4 verse 15 Hebreos says that capítulo 4, verso Jesus has 15 been dice tempted, que knowing exactly how it Jesús feels to be human, fue tentado in every respect as we are, en todo. yet without committing Él any es capaz de sin. compadecerse de nuestras debilidades, Therefore we porque can be fue sure tentado en that todo he igual was que nosotros, probably pero Él burdened sin with pecado. humiliation and anger. Imagínense, He's tempted in every way as we tal are, vez estaba and very tempted ardiendo por to dentro con la offend. humillación y con el coraje, Remember who he was. y tal vez fue tentado a reaccionar. Imagínense lo que Él hubiera hecho Think a about estos how burlones, 8,000 soldados burlones. enraged angelic soldiers Imagínense would have exploded with fury into that los city and ángeles, slaughtered those el mockers. ejército Only Jesus, angelical, like estos a loving guerreros commander, poderosos would have just bent observando con furia lo que estaba fingers on sucediendo, the trigger, estaban sword listos para drawn, matar ready a estos to speak the word, malvados Jesus. Speak the soldados word. romanos en el His momento que su submission was not comandante a lo sign dijera, of pero él no weakness. dio la He had the orden. red button right there L- to push. Su comandante He en had jefe every nunca dio la opportunity orden. availed to him to opt out. Su His submission was not weakness, it was a sumisión sign no of era un signo de incomprehensible strength. debilidad, era un The greatest signo being in the de una universe under fortaleza total incomprensible. control, as his El rebellious rey del creatures universo estaba en exercised their completo gift of free control will de lo to que mock and estuvo attempt to sucediendo, destroy estaba en humanity. control de estas criaturas rebeldes. Les estaba Because of the dando way el he has don created us de libre and the freedom albedrío that he has given us, para que ellos se do burlaran not y force atentaran upon us contra his su life. vida, la vida del Creador. He had to make a correction available as a choice, as an option. Esta era una opción que el Señor les A estaba handful of dando. these soldiers who just participated in this sickening Los mockery soldados now lead que Jesus participaron off to en esta crucify him and allow to situación tan continue horrible what has de just burla, happened, what has just ahora lo unfolded. llevaron They a had crucificar. crucified him. But with their treatment of Jesus fresh in our minds, let's fast forward to the moment at the cross when he Imagínense, died. vámonos Matthew chapter 27, look at con verse 50. esta idea de lo que hicieron a Jesús. Vámonos rápidamente a adelantarnos al momento de la crucifixión. En Mateo 27, 50 al 54 dice que Jesús clamó otra vez a gran voz y entregó el Espíritu, y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de hombres que habían muerto se levantaron. Verso 54, y cuando el centurión y los que con él guardaban a Jesús vieron el terremoto y las cosas que habían sucedido, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Imagínense el terror. Estos que se habían burlado de Jesús y lo habían golpeado, dice la palabra, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Esto fue después de la cruz. Ya lo habían crucificado, lo habían burlado, habían hecho todas estas cosas, y allí se dieron cuenta de lo que habían hecho. Ahora sí tenían miedo, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, verso 8, 9 y 10. Verso 8 de Filipenses 2. Y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, o sea, Jesucristo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como hombre, Él se humilla de tal manera al plan de Dios que se vuelve un hombre y está dispuesto a morir
pero no cualquier muerte, sino la muerte de cruz, una de las muertes más horribles, la muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor. ¿Era demasiado tarde para esos soldados? Él estaba muriendo ahí y allí se dan cuenta la magnitud de su error, de su pecado. ¿Es demasiado tarde para ellos? No. Ellos son parte de la razón por la cual Jesucristo estuvo en silencio y soportó en silencio esta tortura. Porque en nuestro próximo estudio vamos a ver que Jesucristo clama desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros podemos, por la gracia de Dios, restringir nuestras palabras, nuestra ira y extender misericordia a pesar de lo que nos hagan. Como padres, nosotros necesitamos esa gracia, restringir nuestra ira cuando vamos a corregir a nuestros hijos, porque entonces no estamos actuando con verdad y con gracia, sino bajo la ira. Jesucristo, por lo que sucedió ahí en la cruz, por ese acto de amor, Él tomó nuestro lugar en la cruz. Estos soldados todavía estaban a tiempo. Por eso tú que estás oyendo esto, estás todavía a tiempo. De acuerdo a Filipenses 2:9, el Señor será exaltado y toda rodilla se doblará de los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, para gloria de Dios Padre. Ahora, vamos a cambiar el enfoque. Ahora vamos a ver algo importante que nosotros aprendamos, que los enemigos, la forma en la que los enemigos trataron a nuestro Señor es la forma en la que ellos van a tratar a sus seguidores en muchas partes del mundo. Ahora mismo está sucediendo esto. Hay persecución contra los seguidores de Cristo. Esta no fue la experiencia de todos los días de Jesucristo, porque hubo un tiempo que Él era amado y respetado por mucha gente, pero llegó un momento en que la población se vio en un momento obligado a tomar una decisión y ver a quién iba a seguir. Llegado este momento, la oposición y el rechazo y el sufrimiento llegaron a este punto que tuvieron que tomar una decisión. Pero saben que esto sucederá y en algún momento vamos a ser llamados a caminar por un momento de dolor o de persecución por amor de Cristo. Solo unas horas antes de su arresto y crucifixión, en Juan 15, 18 al 20, Jesús les habla a sus discípulos
on their way to the Garden of Gethsemane. And he says, ahí en el jardín de Getsemaní, y les dice, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, es decir, si este mundo fuera su hogar, pertenecieran al mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque ya no son del mundo, sino que yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Nadie puede morir por los pecados más que Jesucristo. En su actitud y en su respuesta hacia los perseguidores estaba modelando hasta el final esa actitud para la iglesia, para sus discípulos. ¿De qué manera debemos vivir? En estos últimos días, el mundo está atado a Satanás y en un momento van a abrazar este mensaje y van a odiar los valores de Jesucristo y no van a entender la Biblia, no van a entender cómo vivimos y como un cambio de actitud de repente, así como en los días de Jesús, así va a suceder en estos días antes del rapto. Por eso nosotros tenemos que clamar, Señor, Maranata, ven pronto. Pero mientras eso sucede, nosotros como iglesia estamos en este mundo como ovejas en medio de lobos en una misión de rescate que se opone a los que se opone el reino de las tinieblas. Nosotros no somos Dios, pero Dios vive dentro de nosotros. Y Él modeló para nosotros en la cruz cómo debemos vivir. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 19 al 23. Bajo la inspiración de Dios, Pedro reconoce. ¿Se acuerdan de este Pedro? Pedro aprendió algunas lecciones después de la cruz, después de haber negado 3 veces a Jesucristo. Primera de Pedro 2:19, porque esto es aceptable, que alguien soporte aflicción y padezca injustamente por tener conciencia de Dios. Porque ¿qué de notable hay si cuando cometen pecado y son abofeteados lo soportan? Si estás sufriendo por tus pecados, bueno, no hay ningún crédito por eso. Pero si lo soportan cuando hacen el bien y son afligidos, esto sí es aceptable delante de Dios, pues para esto fueron llamados. Iglesia, para esto fuimos llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Verso 22, Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Cuando lo maldecían, Él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Esto es nuestro ejemplo, este es nuestro llamado. El Señor nos dijo, yo los envío como ovejas en medio de lobos, llenos del poder del Espíritu Santo, pero no para andar removiendo los obstáculos que hay en la vida porque tienen el poder del Espíritu Santo y para decir y declarar y hacer. No, el Señor nos dio ejemplo y en el poder de Dios y para la gloria de Dios es que vamos a ser dirigidos por Él. Pilato no era seguidor de Jesús,
Pero él tenía la esperanza de mantenerse neutral e inocente ante la muerte de Jesús. Y falló miserablemente, ya sabemos. Él no tenía poder en contra de las fuerzas de la oscuridad. Él estaba atado, tenía una atadura. Él era su amo y Satanás era su amo y Pilato era su siervo, no podía resistir. Y mientras una persona no reciba a Cristo, está en esa misma situación, muerto en sus delitos y pecados. Era imposible que pudiera mantenerse neutral en esa atmósfera espiritualmente cargada. Y al final falló miserablemente. Y tú también, si no eres seguidor de Jesucristo, vas a fallar miserablemente. Tienes esa idea de permanecer neutral, pero no, tienes que escoger mientras puedes, porque va a haber una ocasión cuando puedas y va a haber una ocasión que ya no haya marcha atrás. Es imposible permanecer neutral en un mundo que está en una oscuridad espiritual tremenda. ¿Y a quién vas a obedecer? Pues a Satanás, de quien eres esclavo, mientras no aceptes a Jesucristo como tu Salvador. Yo no creo que los soldados se levantaran esa mañana pensando, sí, hoy vamos a burlarnos de Jesucristo. No, ellos llegaron a este punto, a este momento del día y la atmósfera estaba cargada espiritualmente. Así como Pedro vio que él no tuvo ningún poder contra las fuerzas demoníacas en sus propias fuerzas. Imagínense cuánto más estos soldados, esta gente que no tenía ni idea. Si tú no eres hijo de Dios, si tú no estás lleno del Espíritu Santo, van a venir ocasiones críticas en tu vida en las que vas a actuar consistentemente con tu naturaleza pecaminosa. Y vas a preguntarte, ¿cómo es que pude haber hecho esto? Pues vas a ser como estos soldados a la cruz, al pie de la cruz, preguntándose, ¿qué hicimos? Descubriendo su error en ese momento. Mateo 27, verso 32. Mientras salían de la ciudad de Jerusalén, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón. A este lo obligaron a cargar la cruz de Jesús. Aquí está en la Biblia. ¿Quién era este Simón de Cirene? ¿Era una persona que estaba allí nomás y que lo obligan a llevar la cruz? ¿O de dónde salió? Este hombre que estaba allí nada más de mirón y lo obligan a cargar la cruz. Tenemos algunas pistas en Marcos 15:21 y en Romanos 16:13. Aparentemente, este hombre Simón tiene una esposa que tiene una esposa que fue como una mamá para Pedro, y vemos aquí que el hecho de haber cargado la cruz de Jesús tuvo un impacto muy grande en la vida de Simón, resultando en que su familia se convirtiera en seguidores de Cristo. Verso 33. Cuando llegaron a un lugar que se llamaba Gólgota, que significa lugar de la calavera. Gólgota es en el arameo y en latín es Calvario.
han escuchado esa palabra, ¿no? Calvario. Calvario es el mismo lugar Gólgota. They got to the Golgotha, the place of the skull, verse 34. They gave him sour wine mingled with gall to Dice drink. aquí que But when he had tasted it, he le would dieron not a drink. beber vino mezclado con One of ajenjo, the pero cuando effects lo of probó no lo his quiso loss of beber. blood is Jesus would be extremely thirsty. El Señor Jesucristo The estaba muy soldiers offered sediento, sour había wine perdido mucha mixed with sangre. gall to Jesus. Y los soldados After le tasting it, he wouldn't ofrecen drink. vinagre. Some old traditions say that this was a compassionate act and that Y era gall un was a acto narcotic de that would help dull the compasión pain. para que no tuviera tanto dolor. The whole Estos purpose of the eran cross is to maximize your pain. soldados Gall romanos. is not Ellos a querían narcotic. It is a very bitter, inedible substance Ellos that would querían make the hacer wine sufrir taste al horrible Señor. and it would be undrinkable. Este ajenjo que This le is more estaban of the dando, cruel mezclado treatment from the soldiers who no con doubt got vinagre, era got a una kick out sustancia of que iba seeing the a, thirsty victim que iba a darle eagerly un receive sabor the welcome drink, only horrible. to realize it was Era horrible and solamente undrinkable. un tormento de los soldados. Laughing at it. Imagínense estos It's soldados a todavía fulfillment of riéndose Psalm más. 69, verse 20 and 21. Este es un cumplimiento de Salmo 69, del 20 al 21, cuando Jesús habla proféticamente diciendo, busqué, esperé que alguien se compadeciera de mí y no hubo quien, busqué consoladores y no hay ninguno. Además me dieron hiel en lugar de alimento. Todo esto estaba en la palabra. Dividieron sus ropas y echaron suertes sobre sus ropas. Esta fue una forma muy horrible de morir, el dolor físico. No lo podemos ni siquiera imaginar. Imagínense el hambre, la sed, el dolor, colgando de los brazos extendidos. La víctima moría lentamente, sofocada. En el caso de Jesucristo, después de los azotes, Él no duró mucho, ni siquiera un día. Había perdido mucha sangre. La crucifixión estaba reservada para los criminales más malvados. Los ciudadanos romanos no podían ser crucificados a menos que lo autorizara el César. Esta muerte estaba reservada para lo peor de lo peor. Y esto nos muestra lo horrible que eran, lo malvados que eran los romanos. Y sin embargo, nosotros no tenemos vergüenza de la cruz. Esta mañana cantamos muchas alabanzas acerca de la cruz de Jesucristo. ¿Por qué? Porque entendemos lo que el Señor hizo en la cruz, lo que el Señor logró para nosotros en la cruz. Nosotros entendemos que el disfraz de debilidad de la cruz logró tanto para nosotros. En ese momento, Jesucristo se convirtió en maldición porque llevó nuestro pecado y todo esto estaba sobre Jesucristo. Él estaba pagando el pago de nuestro pecado. Gracias a Dios que Él no salió de este lugar, que Él soportó la cruz. Gracias a Dios que Él tenía el poder y la fuerza para soportar esto. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18.
This is after the cross, Después de la cruz, under the inspiration of the Holy Spirit. bajo la Christians inspiración del reflecting Espíritu on Santo, what was the significance of the cross. hay una Verse 18 reflexión says, del "For the significado de la message of the cruz, cross porque is para los que se foolishness to pierden, el those who are mensaje de la perishing, cruz es locura, but to us pero para who are nosotros being que saved, somos salvos, it is the es power of poder de God." Dios. At the cross, the power of God to En la conquer sin cruz and death was se- fully and powerfully displayed. Se Verse cumplió 23, "We preach la Christ sentencia crucified, to para Jews a nosotros, stumbling block and to the Greeks foolishness, but to porque está those who escrito, are destruiré called, la both sabiduría de los Jews and sabios Greeks, y desecharé el entendimiento de los Christ crucified entendidos. as a display of the Jesucristo power, or is a fue display of the power of crucificado, God pero era and a display un of the wisdom despliegue of God. de la sabiduría y del poder de Dios. Back to Matthew 27. Regresamos a Mateo 27. Reading verse 36. Verso 36. Sitting down, they, that's the soldiers, kept watch over him there. Después de crucificarlo, repartieron sus vestidos echando suertes y sentados le guardaban ahí. Pusieron sobre su cabeza su acusación escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Why were they keeping watch over him? ¿Por qué lo estaban To vigilando? make sure nobody tried to rescue Jesus from dying on the cross. Para asegurarse que nadie tratara de rescatarlo de Jesus morir needed en la to cruz. rescue him. Y yo me pregunto, ¿necesitaba Jesús que alguien lo rescatara? The power of Almighty God El poder del Dios Todopoderoso held him to the cross. lo mantuvo en la cruz. The compassionate love La compasión y el amor de nuestro Señor lo mantuvo en la cruz. who needed to be rescued. ¿Quién necesitaba ser Looked like rescatado? Jesus. Parece que Jesús necesitaba rescate. Se veía derrotado. Who needed to be rescued. Pero ¿quién necesitaba ser rescatado? Guarding him. Esos soldados, esos pobres soldados que lo crucificaron. Ellos sí necesitaban un rescate. Why did Jesus Pilato let them también. do this to him? ¿Por qué dejó Jesús que le hicieran Either he esto? let them do this to him, or he abandoned us Habían dos all opciones. to die in our own O se sin dejaba and hacer pay todo our lo que le own hicieron, penalty and o be nos forever abandonaba nuestra separated from suerte him and the Father in his glory. en nuestros pecados, a pagar nuestra pena para siempre separados de Dios. So, thank God Así que gracias a Dios that he stayed where he was put. que se quedó allí. Thank God he stayed where he Gracias chose a to be. Dios que Él When he left permaneció Galilee donde with his eligió disciples estar. following him, and he told them, "We are going to Jerusalem. I am going to be handed over to the Romans. They are going Cuando to dijo, beat me, Voy a ir allá crucify me." donde se van a burlar de mí, me van a golpear, me van a crucificar, pero el tercer día voy a resucitar. Gracias a Dios que Él estaba decidido a comprar nuestra salvación y a pagar con su vida por ella. Tal vez esos soldados son como alguno de ustedes. No sé su pasado, pero tal vez algunos están allí y están escuchando y se han burlado de Jesucristo y han hecho cosas en contra de Jesús, han dicho cosas en contra de Jesús. Y si tú no recibes a Jesucristo en tu corazón, tú vas a ser responsable de lo que dijiste o hiciste en contra de Él. Pero a causa del que el Señor murió por nosotros y nos ofreció su perdón en la cruz, todavía hay una oportunidad de rescate. Juan 3, verso 14. La Biblia dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
refiriéndose a la cruz. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para... Y eso hubiera sucedido si Jesucristo no hubiera muerto por nosotros. Él vino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito, Hijo de Dios. Estos soldados al pie de la cruz pudieron haber sido salvos. Sí, si creyeran en Jesucristo, pudieran haber sido salvos. Igual tú, todavía hay oportunidad. Padre, gracias por la cruz. Gracias por tu plan. Gracias porque nos diste Señor, vida. Gracias, Señor, porque hay una oportunidad de ser salvos para aquellos que confiamos en ti. Tú puedes liberarnos de la consecuencia de nuestro pecado. Podemos ser libres del infierno, de lo peor, de la condenación, de todo, Señor. Tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Y tú pagaste por nosotros, Señor. Tú pagaste por nosotros. Y para nosotros solamente queda creer y recibir y clamar al nombre del Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que aquellos que no te han recibido todavía y que están escuchando este mensaje, sepan, Señor, que no es tarde, que todavía estás extendiendo la salvación a este mundo. Confiamos, Señor, en ti, que aquellos que te hemos recibido, andamos en este mundo como ovejas en medio de lobos, en esta misión de rescate. Señor, que dependemos del poder de tu Espíritu Santo para ir en el nombre de Jesús a proclamar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que se cruce en nuestro camino, ofreciéndoles un rescate, una vía de salida de este final del que no cree en ti. Algo diferente, vivir contigo, vivir para siempre contigo. ¿Cómo podemos agradecerte, Señor, por todo lo que has hecho? Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.